Ok, vamos a iniciar el proceso de grabación y listo. Esto, vamos a, vamos a ver el asunto este de lo que es la regresión y la correlación. Como ya le dije, como ustedes me acaba de decir la compañera, están dando regresión y pues esto de la regresión y correlación no es más que hacer una especie de de modelo de pronóstico que me permita a mí evaluar o ver el comportamiento posible que va a tener una variable a futuro. Entonces, hay dos tipos de... La regresión puede ser un análisis de regresión simple, que es cuando tenemos una variable dependiente y una variable independiente. O puede ser un análisis de regresión múltiple en donde vamos a encontrar varias variables independientes explicando a la variable dependiente. Entonces, hoy vamos a ver un análisis de regresión simple, es decir, una variable independiente explicando el comportamiento de una variable dependiente. De una manera sencilla en el Excel, porque hay otros software más avanzados, por ejemplo el eViews y el SPSS, sobre todo el eViews, que el eViews me permite a mí hacer una serie de pruebas a estos modelos para ver si son factibles, porque no es solamente hacer el modelo y ya, el modelo hay que someterlo a distintas pruebas, como la prueba de normalidad, la prueba de heterocedasticidad, la prueba de multicolinealidad, la prueba de endogeneidad y la prueba de BIF o de inflación de variable, de varianza, que me permite a mí saber si existe o no multicolinealidad, evaluar la correlación, si es alta o es baja, lo que le decimos como el ρ de la ecuación, y ver las T también a través de las pruebas T, a ver si también salen significativas. Todo eso se evalúa en un modelo econométrico, sobre todo el múltiple. Pero nosotros, como ustedes están iniciando esto, no vamos a ahondar con todo ese tipo de pruebas. Que más se da, lo hacemos nosotros los estadísticos. Lo que hacemos es que vamos a explicarle un modelo de regresión simple, ¿sí? Una variable independiente explicando el comportamiento de una variable dependiente. Entonces, el primer paso después es reconocer las variables. Tenemos aquí en este ejemplo las llamadas de ventas y copiadoras vendidas de 10 vendedores, ¿sí? Entonces aquí tenemos los nombres de todos y cada uno de esos vendedores y las llamadas que cada uno hizo y las respectivas ventas que cada uno de ellos logró. Bueno, aquí entonces sucede lo siguiente. Tenemos que analizar primero la teoría. Siempre digo, hay que analizar la teoría de las variables. Antes de irnos a los análisis, tenemos que analizar la teoría. Entonces, ¿qué me dice a mí la teoría? La teoría me dice, analizando esto, que se esperaría que si yo llamo más, obtendría más ventas. ¿O me equivoco? Alguno de ustedes, si tiene algún punto de vista contrario, me lo puede decir. Pero teóricamente existe una relación directa o positiva. Entre más llamadas a clientes yo hago, espero lograr captar su atención y tener más probabilidades de que me compren, ¿sí? Más probabilidades de venderles. Entonces, a mayor venta, mayor copiadoras vendidas, ¿sí? Es decir, que hay una relación directa o positiva entre las variables. Una relación inversa o negativa significa que a medida que la variable independiente aumenta, la dependiente baja y viceversa. Eso hubiese sido esto en este caso, pero analizando la teoría me dice que por lógica, pues, entre más llamadas yo hago, más espero vender. Esa es la teoría. Entonces, ¿para qué me sirve a mí analizar primero la teoría? Para saber si se cumple o no se cumple la teoría. Porque a veces nosotros analizamos la teoría y cuando vamos y hacemos la ecuación, pues nos da un signo diferente al que nosotros estamos esperando. Aquí nosotros estamos esperando un signo positivo en la pendiente de la recta. Un signo positivo estamos esperando allí. ¿Por qué positivo? Porque positivo viene de relación directa. Una relación inversa es signo negativo. Directa porque a medida que aumento las ventas, las llamadas de venta, yo espero lograr mayores copiadoras vendidas. Eso es importante, analizar la teoría, por ejemplo, en este caso. Pero a veces no se cumple. A veces analizamos la teoría y cuando esperamos un signo positivo, acá nos da un signo negativo. Nosotros hacemos una serie de correcciones para mejorar el signo y si al final no nos mejora el signo, pues sencillamente llegamos a la conclusión de que no se está cumpliendo la teoría en esa economía,
en esa empresa, etcétera. Porque a veces no se cumple. Pues hay alguna anomalía entonces en el comportamiento de las variables que hace que no se comporten de la manera que explica la teoría. Ok, entonces en resumen aquí esperamos un comportamiento directo o positivo. Una relación directa o positiva. Otra cosa que ustedes tienen entonces que saber, también es importante localizar cuál es su variable dependiente y su variable independiente. ¿Cuál depende de cuál? Entonces, las copiadoras vendidas o las ventas que se realicen van a depender, en este caso, de las llamadas. Que entre más llamadas hago, más copiadoras espero vender. Entonces, como sabemos que las copiadoras vendidas van a depender de las llamadas, entonces a copiadoras vendidas yo le coloco la letra Y, que es con lo que comúnmente en estadística, en econometría se conoce la variable dependiente. Variable dependiente también se le conoce con el nombre de variable regresada o variable explicada. Y acá tenemos la variable independiente, que se conoce también como variable regresora o variable explicativa. Entonces, ya una vez que usted determinó cuál es la Y y cuál es la X, pues usted analiza la teoría que hemos visto hace un momento. Ya sé cuál es la Y y cuál es la X, cuál depende de cuál. Entonces, yo esperaría pues que a medida que aumentan mis llamadas, a medida que llamo más, esperaría más copiadoras vendidas. Entonces, una vez que ya se haya analizado esto, entonces nosotros vamos a sombrear, vamos a hacer un gráfico de dispersión, que es lo que se espera. Vamos a hacer un gráfico de dispersión. Nosotros sombreamos. Siempre tienen que tener cuidado de no sombrear los totales. Aquí tenemos los totales de las llamadas que se hicieron y el total de copiadoras vendidas. No tienen que sombrear eso. Sombreamos solamente los valores puntuales y decimos insertar gráficos recomendados. Puede ser por aquí, pero aquí ustedes encuentran en este recuadro aquí, dice insertar gráfico de dispersión X y Y, ¿sí? X y Y. Entonces, podemos insertar y podemos decir esto que está aquí. ¿Qué pasa? Que tenemos el gráfico en blanco porque no lo sombreamos. Entonces vamos a borrar aquí y repito, copiamos eh, lo que es, sombreamos las variables y luego insertamos. Insertar, dispersión. Y aquí tenemos el gráfico de dispersión. Vamos a hacerlo un poquito más para acá para que ustedes puedan ver el gráfico de dispersión. Vamos a hacerlo más acá para que no se confundan con los demás gráficos. Aquí está. Tenemos el gráfico de dispersión. Podemos colocarle el título. Gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Ahí está. Gráfico de dispersión. Bien, aparte de eso, nosotros necesitamos también agregarle más cosas. Nosotros necesitamos agregarle, por ejemplo, vamos a agregarle aquí, título de los ejes, ¿sí? Que va aquí. Y ustedes pueden ver los títulos de los ejes acá, que tenemos aquí. Aquí van las copiadoras vendidas, es decir, las Y. Y acá en las llamadas son las X. Entonces, llamadas. Escribir aquí llamadas. Vamos a borrar. Llamadas. Y aquí vamos a decir ventas. Ya, listo. Bien. ¿Qué más nosotros tenemos que agregar aquí? Vamos a irnos al signo de más y me dice leyenda. Vamos a ver qué tal nos queda la leyenda. Copiadora vendida, no parece bien. ¿Qué más? Ah, la línea de tendencia. Importantísima la línea de tendencia. Y hacemos clic en línea de tendencia. Me aparece la línea de tendencia. Entonces me imagino que ustedes en estadística ya les han explicado, han visto un poquito lo que es la varianza. La varianza no es más que esa dispersión o esa diferencia que hay, en este caso gráficamente, entre el promedio de la ecuación y cada una de las observaciones.
Se dice que no hay una varianza cuando estos puntitos que nosotros vemos de las observaciones estuvieran bien pegaditos a la línea de tendencia. Pero en este caso no las vemos tan pegadas, solamente esta un poquito y esta ahí más o menos. Las demás vemos que hay una dispersión considerable en estos puntos, es decir, que vemos que hay una varianza grande y eso es lo que no se quiere. ¿Por qué? Porque entre más pegaditos están estos puntos a la línea, significa que el modelo lineal se ajusta bien para pronosticar. Pero si vemos muchos puntos lejanos a esa línea, decimos que el modelo lineal no es adecuado. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, usted puede irse a esta línea que está aquí, usted le hace doble clic. Le hace doble clic allí y le aparece una serie de modelos que usted puede utilizar para pronosticar. Está el exponencial, el lineal, el logarítmico, polinómico, potencial, media móvil y hay muchos más. El Excel ofrece esto. En SPSS hay como 15 más. En el SPSS tenemos estos modelos aquí para pronosticar. ¿Cuáles estamos ahorita? En el lineal, en el modelo lineal. Nosotros podemos bajar acá y me dice aquí presentar ecuación en el gráfico. Yo digo que sí. Y presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Ahí está. Listo. Me puedo ir acá nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, me voy por acá y vamos a ampliarlo un poco más para que se pueda apreciar mejor. Vamos a ponerle 12. Aquí está. Y vamos a ponerlo en un color oscuro. Ahí está la ecuación. Bien, esta es la ecuación que vemos en esta primera línea, es la ecuación del gráfico. ¿Qué pasa con el Excel? El Excel pone mi constante, después mi constante debería ir aquí, ¿sí? Ahora, el orden de los factores no altera el producto, pero por cuestiones estéticas, una ecuación, este sería y igual más 18.947 más 1.1842. Vamos a ampliar esto para que se lo puedan ver de mejor forma. Sí, debería ser y igual 18.947 más 1.1842 x. Así sería el orden. ¿Qué me está diciendo el coeficiente acá de correlación? Pues el R2 me está diciendo que no hay una relación muy buena. Tampoco es muy baja, pero es muy regular. Casi un 58% que vemos aquí. ¿Qué significa? Que existe el 58%. Lo que quiero explicar aquí que este valor me dice a mí que el 58% de las ventas están explicadas por las llamadas. Es decir, que existe un 58% de influencia de las llamadas en las ventas. Es decir, de otra manera, que si que existe un 58% de probabilidad de que si yo llamo, yo logre vender. Eso es lo que me significa esto. Que el 57%, 58% de las ventas están explicadas por las llamadas. Es decir, que las X, que son las llamadas, están explicando en un 58% el comportamiento de las ventas. Eso es lo que significa eso. Eso es lo que me está diciendo este numerito. ¿Cuándo sería una correlación alta? Pues cuando hablamos nosotros de arriba de un 70%, 75% hacia arriba. Ya 75 hacia abajo ya entramos en una moderada. Ya esto en 58% es prácticamente una correlación bastante baja. O sea que el modelo lineal no se ajusta tanto para pronosticar. Si usted lo quisiera utilizar, usted tiene que decirle al público de que usted utiliza una ecuación lineal que no tenía un ajuste tan grande, que solamente se ajustaba en un 58%. Es decir, que esta ecuación solamente explica en un 58% el comportamiento de las ventas a través de las llamadas que se hacen. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede utilizar esta ecuación o usted puede ajustarla y usted me puede decir cómo lo ajusto, cómo hago para aumentar esto. Bueno, usted puede meterle otra variable y ya entonces se mete en una ecuación múltiple, una regresión múltiple. Usted puede meter, aparte de las llamadas de venta, otra variable más. Y usted esto va haciendo el modelo de regresión. Entonces, usted puede hacerlo, ¿sí? Puede agregar más variables. Entre más variables usted va agregando al modelo, que ahora lo vamos a ver, cómo agregaría usted variable. Ahorita mismo lo estamos viendo desde el punto de vista gráfico. Es así. Vamos a hacer por acá, nuevamente. Ya está. ¿Qué sucede? Bueno, usted dice, bueno, el lineal no me gusta mucho, no se ajusta tanto. Vamos a ver otros modelos. Bueno, hay otros modelos que se conocen como los modelos no lineales o curvilíneos.
usted se hace clic aquí en la línea, doble clic, y le aparece, estamos en el lineal. Vamos a ver qué sucede con el exponencial. Mire, cambiamos el exponencial. ¿Vio cómo cambió? Ahora aparece una curva. Vamos a ver nuevamente. El lineal estaba así y tenía un 58% de correlación. Vamos a ver el exponencial. 57 está muy parecido. Muy parecido. Aquí vemos el ajuste. Se trató de ajustar un poco buscando los puntos. Vamos a buscar otro. El logarítmico. Aquí está el logarítmico. Miren cómo se va ajustando mejor la curva. 57,61. No es que es mucha la diferencia. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver. Exponencial. Vamos a quitar. Ok. Ahora sí. Vamos a ver el exponencial. Aquí tenemos el exponencial. Vamos a ver qué nos dice el exponencial. Presentar la ecuación del gráfico exponencial. Y el R. Ok, aquí está. 54. Recuerden que el lineal nos tiraba 58 casi. Recuerden que el lineal era más o menos 58. El exponencial me dice que es 54. O sea, se ajusta menos que el lineal. Y esta es la ecuación exponencial. Vamos a ver la logarítmica. Nos cambió la logarítmica a 50. Todavía menos. Todavía se ajusta menos, miren, se ajusta, a pesar de que está buscando, tratando de acomodarse, se ajusta menos, 50 nada más. Vamos a buscar otra polinómica de orden 2, 57, casi parecida a la lineal, muy parecida a la lineal. Vamos a ver la potencial, 47, la potencial muy baja también, la potencial. Entonces, una vez que usted ha revisado todas, usted se da cuenta pues que la lineal es una de las que mejores se ajusta, con 58 casi. Mire que la exponencial, usted hace clic en la exponencial, 54. La logarítmica, 50. La polinómica, 50. La polinómica es la única que está parecida a la lineal. Pero para hacer esta ecuación polinómica, que es un poquito más larguita, mejor me voy con la lineal, que es más sencillo. ¿Sí? Entonces, una vez visto estos modelos que ofrece el Excel, nosotros podemos ver pues que tenemos la mejor ecuación de las que ofrece el Excel, ¿no? Porque hay otros software que tienen mucho más gráficos, perdón, más ecuaciones. Vamos a poner de color negro esto. Y está. Está bien. Entonces, aquí tenemos esto. Ustedes me dirán, entonces, ¿qué hago con esta información? Bueno, tomando una ecuación modesta, una ecuación que solamente explica un 57%, un 58% de los datos, la variable X explica pues en un 57%, casi 58% el comportamiento de la Y, usted puede agarrar esta ecuación y la vamos a copiar. Vamos a copiarla. Vamos a escribir igual y vamos a escribir 18,947, que es este valor que está aquí, más, y si se dan cuenta, el signo de la pendiente es positivo. Y recuerden que la relación que estamos viendo entre estas dos variables era positiva. Es decir, a medida que aumentaban las llamadas se esperaba más ventas. Así que la teoría se cumple con lo que dice la ecuación. La ecuación se ajusta a la teoría. Ok, más 1,1842. 1,1842. Bien, punto, punto. Ok, bien. Digo enter. No la escribí aquí. Aquí es que está. Vamos a hacerla aquí. Aquí está el resultado de la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera, si usted quisiera pronosticar, ¿qué pasa? Si yo llamo 20, hago 20 llamadas, ¿qué pasa con la Y? Bueno, si yo hago 20 llamadas, si yo le dijera a ustedes, ¿qué pasa cuando hacen 20 llamadas? 20 llamadas es la X. Entonces usted separa en la ecuación y usted este valor lo va a multiplicar por 20. Ok. Me dice que si yo llamo 20 veces, obtengo 42,6 en llamadas. ¿Qué me dice la realidad acá? Que si llamo 20 veces, obtengo 30. ¿Sí? Vemos una diferencia de 12 entre el 30 y el 42 que nos salió allí. Perfecto.
Vamos a ver, no se ajusta tanto. ¿Por qué no se ajusta tanto? Porque el mismo modelo nos lo está diciendo, solamente tiene un 57% de influencia de la variable independiente sobre la dependiente. ¿Qué pasa si yo hago 20 llamadas? Si yo hiciera 20 llamadas, ¿cuánto espero vender? La realidad me dice que 60. Vamos a ver el modelo. 40. Paro nuevamente en la ecuación que ya tengo escrita aquí y en vez de 20 lo reemplazo por 40. Me dice que 66. Entonces, si yo hago 40 llamadas, yo espero vender 66 copiadoras. ¿Y qué me dice acá la realidad? 60, ¿eh? Se ajustó un poco más. Está bastante cercano. ¿Qué pasa si yo hiciera 10 llamadas? Ok, la realidad me dice que si 10 llamadas más o menos está entre 30 y 40, si hago 10 llamadas de venta. Separo en la ecuación y cambio el 40 por 10 y aquí está 30. ¿Ves? Entonces, si vemos acá, me dice que si hago 10 llamadas está entre 30 y 40, o sea, está por allí. Entonces, vemos que el modelo no es que se ajusta tanto, pero tampoco está tan lejos de la realidad. Entonces, para eso es que se utiliza el modelo, para pronosticar y ver posibles resultados a través del modelo. Si este modelo hubiese tenido una relación de un 85, 90, 95, les aseguro que estos resultados que dan aquí iban a estar muy, muy cercanos a la realidad que estamos viendo acá, de lo que se dio. Pero como solamente tiene 57% de significancia de la variable independiente sobre la dependiente, es decir, eh, de las llamadas sí, sobre las ventas, pues entonces no es una relación tan fuerte. Por eso es que vemos que hay similitud en los resultados que estamos obteniendo, pero no es tan cercana. ¿Sí? Por ejemplo, si fueran 30 llamadas, por ejemplo, creo que ya lo hicimos, pero vamos a hacerlo nuevamente. Si fueran 30 llamadas, 54. ¿Sí? 54 copiadoras vendidas. Son 30 llamadas, 60. ¿Ven? Entonces, 60 y acá en esta 70, o sea, entre 60 y 70. Así que miren, aquí tenemos que 64. 54, perdón. Entonces vemos que está como cercano a ese comportamiento de las 30, entre 60 y 70, 54 más o menos. O sea que no es que hay un ajuste tan grande. Entonces, ¿a qué me refiero al ajuste? Que lo que estamos tratando de explicarles, pues es que esa diferencia que hay entre lo que la realidad o el comportamiento real de los datos entre el comportamiento pronosticado. ¿Sí? Entre más igual es, pues es mejor. Supongamos que ese comportamiento me dice a mí que fuera, con la ecuación me dio 35, 60, 40, 45, 55, aquí por ejemplo 39. Esto lo supongamos que esto lo estaba pronosticando con la ecuación. Aquí vemos que hay una diferencia de 5, aquí no hay diferencia, aquí hay una diferencia de 5 también, aquí hay una diferencia de 5 y aquí una diferencia de 9. Entonces, a esta diferencia que hay entre lo real y lo que se está pronosticando es lo que se conoce como residuo. ¿Sí? Residuo o error del modelo, residuo. Y este residuo, entre más pequeño es mejor. Por ejemplo, debe darlo más cercano a cero. Y entre más grande el residuo, pues mayor error es en el pronóstico. Ok, bien. Vamos a, una vez visto esto, ya el modelo, vimos el modelo, sacamos la ecuación, coeficiente, incluso escribimos la ecuación y empezamos a reemplazar los valores de x, porque aquí se reemplazan los valores de x solamente, porque al meter x, ella te tira y, pero aquí te está diciendo que es y, o sea que cuando usted le mete la x aquí y trabaja la ecuación, le va a arrojar el valor de y, o sea, de la variable dependiente. Estamos pronosticando la variable dependiente, obviamente es la que se pronostica. Una vez visto esto, nosotros podemos también, aparte de verlo de una manera gráfica, nosotros podemos hacerlo también desde el punto de vista de el análisis de datos, que creo que yo le envié un video a ustedes para que el que tiene computadora pudiera descargar el análisis de datos. Vamos a ver, análisis de datos, aquí está. Hacemos clic, está en datos, y acá nos aparece análisis de datos. Siempre demora un poco la primera, vamos a esperar.
Un momento, ya debe estar, no debe demorar ya. Ya está. Bien. Nos vamos a regresión. Aquí está regresión. Me aparece esto que está aquí, me dice regresión, rango de entrada de Y. ¿Cuál es el rango de entrada de Y? Pues aquí tengo las Y. Entonces lo copio con el título, sin los totales. Rango de entrada de X. Aquí está la X y los sombreo. ¿Qué significa? Que si usted hubiese metido más X, como les dije, entre más X usted va metiendo, más grande se va haciendo el coeficiente de correlación. Entonces usted las va metiendo todas aquí. Por ejemplo, aquí tuviese otra X, usted sombrea todo junto. Y ahí se van metiendo todas las X ahí. Usted va sombreando todas las X que metió, que quiere meter, y van quedando allí. En este caso solamente había una X, pues sombreo esta columna solamente. Siempre debe escribir, hacerle clic a rótulo. Si usted no hace clic aquí, le va a mandar error, porque al no hacerle clic aquí y dejarlo así, le va a decir que no hay números en la primera fila. Y eso es cierto. Aquí no es número, aquí son letras, son los títulos. Por eso es que usted hace clic aquí, el Excel le llama rótulos a los títulos. Y al hacerle clic allí, usted le está diciendo que la primera fila son rótulos. Y el Excel ya sabe, ok, la primera fila es un título, así que no hay problema. Trabaja entonces con la siguiente. Así que es importante siempre colocarle el clic ahí en rótulo. Nivel de confianza, pues al 95% por lo general siempre se trabaja. No siempre, porque usted puede trabajar al 90%, pero 90% da 10% margen de error, como que es mucho error. Y si da 99%, como que es muy exquisito, está dando solamente un 1% de error. Entonces, se utiliza por lo general en las ciencias sociales un nivel de confianza de 95%. En las ciencias duras, como la medicina, la enfermería, se utiliza un 99.9% porque son disciplinas que no se pueden dar el lujo de cometer errores, porque están trabajando con la salud humana. Pero acá en las ciencias sociales, como estamos trabajando con variables macroeconómicas, variables microeconómicas también, pues usted puede trabajar con un 95% de nivel de confianza. Rango de salida. Podemos hacerlo aquí, pero para que no se confundan en la explicación, vamos a hacerlo en una hoja nueva. Una hoja nueva. ¿Qué decimos? Bueno, que quiero, eh, dice aquí residuos, vamos a decir residuos, gráficos residuales, ya. Creo que ya ahí tenemos todo. Vamos a aceptar. Ok, ahí está. Vamos entonces, el Excel tiene la particularidad de que hay que ampliar las celdas para que se vea porque se ocultan la información. Vamos a ver. Ahí está. Aquí usted tiene todo lo necesario para su modelo de regresión simple en este caso. Tenemos el coeficiente de correlación múltiple 0,75 y tenemos el coeficiente de determinación R2, que es el que estamos viendo, el R2 0,57. Y vamos a verlo acá. Y aquí está en lo que nosotros estuvimos trabajando, 0,57. Ahí está. 0,57. El ajustado no se utiliza, el ajustado es muy bueno, pero cuando usted trabaja con dos o más variables independientes, porque él está viendo cuál es el ajuste cuando uno le va quitando variables al modelo para ver qué tanto se va ajustando. Recuerden, entre más variable independiente yo meto el modelo, más grande va a ser mi coeficiente de terminación. Entre menos tengo, más pequeño va a ser. En este caso, si lo hubiesen metido más variables independientes, pues este 57 les aseguro que va a ser 60, 65, 70, incluso más. Entonces el ajustado lo que hace es ir quitando variables para ver qué tanto se va ajustando el modelo. Por eso se llama el ajustado. Pero en este caso no se hace, no se aplica porque estamos trabajando solamente con una variable independiente. Repito, esto se usa cuando se trabaja con dos o más variables independientes. Así que no debemos utilizar solamente el coeficiente de terminación R2. Bien, son 10 observaciones y acá tenemos la ecuación. Aquí tenemos la intercepción, 18.94. Si nosotros nos vamos a ver y positivo, si nosotros vemos acá, aquí está 1.18. Ahí está la 18.94, perdón, aquí está la beta, eh, la pendiente, ¿sí? Que debe ir de primero, tal como nosotros la escribimos aquí, debería ir, no es obligación, pero debería ir de primero, 18.947, que es el valor que está aquí, 18.947.
Y aquí tenemos el valor de x1, que es 1.18. Si vamos aquí, 1.18, que es este que está aquí, 1.18. O sea que igual usted obtiene su ecuación. Se puede agarrar esta ecuación, estructurarla y puede pronosticar. Y aquí tenemos los residuos. Miren, los residuos, que era lo que le estaba diciendo, la diferencia que hay entre la realidad y lo pronosticado, entre el modelo, de las 10 observaciones. Vemos que hay residuos altos de 9, de 7, de 12, de 15. Es decir, porque el modelo no tiene un ajuste muy bueno. ¿Por qué? Porque solamente existía un ajuste de 57% de explicación de la variable independiente sobre la variable dependiente. O sea que no es un modelo muy, muy regular. No es un mejor modelo, pero pues tiene la opción de meter más variables independientes para hacerlo más robusto. Claro está que una vez que se haya hecho esto, hay que someterlo a una determinada cantidad de pruebas. Ya les digo, si cumple con normalidad, si cumple con el principio de la heteroscedasticidad, la multicolinealidad. ¿Qué es la multicolinealidad? Para explicarles un poco mejor la multicolinealidad. Vamos a hacer, la multicolinealidad significa que la variable independiente, supongamos que tengo esta variable independiente y tengo otra. Ella, supongamos que esta era otra variable independiente. Ella no tiene que tener relación con la compañera, sino que tienen que relacionarse con la variable dependiente. Pero entre ellas dos no debe haber relación. Cuando hay relación entre estas dos variables, entre dos variables independientes, se conoce como multicolinealidad y eso no puede ser. Porque al haber relación entre esas dos variables significa que son similares. Entonces, estamos como redundando la explicación de la variable dependiente. Y es por eso que no debe haber relación entre las variables independientes. Debe haber relación de ellas directamente con la variable dependiente, pero no entre ellas. Entonces, eso es multicolinealidad. El principio de la prueba de heteroscedasticidad tiene que ver con la varianza. Cuando el modelo nos da heterocedástico significa que hay mucha dispersión de datos, hay mucha varianza y no se quiere eso. Cuando el modelo nos da homocedástico significa que hay muy poca dispersión, los puntos las observaciones están muy cercanas a la línea de tendencia. Significa que el modelo es muy bueno para pronosticar porque no tiene esa dispersión, esa variación en lo que es la varianza, valga la redundancia. Entonces, eso es, un modelo debe ser homocedástico y no heterocedástico. Entonces, todas esas pruebas uno las va haciendo, las va sometiendo para ver si el modelo cumple con todos esos principios, pues el modelo es bueno para pronosticar. Pero en este caso, como ustedes están iniciando esto, solamente vamos a ver, explicarles solamente pues cómo se obtiene eh, la gráfica con un modelo simple, lineal simple, cómo usted puede también buscar otros posibles modelos que se ajusten. Lo que me gusta, por ejemplo, del SPSS es que no solamente le dice a usted el grado de coeficiente de determinación, sino también le dice el error. Supongamos que yo tengo que el lineal me da 57, pero con un error de 3.5, pero en el exponencial me da 50 solamente, pero un error de 0.5, pues yo me voy con el otro porque a pesar de tener menor coeficiente de determinación, tiene menor error. Entonces, en el SPSS no solamente se evalúa la determinación, el coeficiente de determinación, sino también el error. Entre menos error es mejor, porque se equivoca menos el modelo, se ajusta más. Pero aquí el Excel solamente nos ofrece los coeficientes de determinación, así que tenemos que elegir cuál es el que tiene el coeficiente de determinación más alto. En este caso, pues el lineal. Y lo otro, pues, que es a través de el análisis de datos, que usted lo busca en datos, y aquí en análisis de datos, aquí me dice la regresión, hago clic allí, acepto, y usted sombrea el rango de las Y, el rango de las X, escribe rótulos, hace clic en rótulo, nivel de confianza, le recomiendo usar el 95% y usted decide si lo quiere hacer ahí mismo o en una hoja nueva y acepta y le tira esto que estamos viendo aquí. Estos resultados aquí para hacer precisamente lo mismo que hicimos acá en la gráfica. Una ecuación de regresión que me permita a mí pronosticar algo, el comportamiento de una variable. Ok.